Hey, ¿qué pasó, mi gente? Este es Frankie. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco más controversial. Este es, obviamente, como sale en el título, es cuáles son las ventajas de comenzar a montar tu primera moto en una moto 600. Ahora, quiero que entiendan algo. Esto no es algo que yo realmente recomiende. Sé que en el pasado he puesto un par de videos sugiriendo que hay ciertas 600 que pueden ser consideradas para ciertos principiantes. Quiero que entiendan que un principiante puede ser cualquier persona, no necesariamente es una persona que está de cero. Un principiante también puede ser un señor o pelado de 30 años que tiene más o menos experiencia montando moto, pero ya por la edad siente que tiene más confianza en lo que hace, y en este caso pudiera ser una buena idea que comience a montar moto con una 600. Ahora, realmente vamos a hablar sobre las ventajas, y no son muchas realmente. La primera ventaja que se me ocurre es realmente el factor económico. Es una moto que te vas a comprar y probablemente te vas a quedar por varios años antes de cambiarla. O por otro lado, puede ser que rápidamente le encuentres un poco de miedo y decidas no montar moto. Realmente, en mi opinión personal, yo diría que una 200 o una 250 sería lo ideal para la persona que no conoce totalmente de nada y no sabe ni siquiera sacar la moto con el clutch. Bueno, básicamente te ahorras un poco de plata, ya que la mayoría de las personas se compran, digamos, una 200 o una 250 y a los 6 meses, un año, ya quedan comprando una moto con un motor más grande. En este caso estamos hablando sobre las 600. Y bueno, por otro lado, obviamente el sonido de las 600 es, bueno, en el caso de la Super Sports es lo que mucha gente busca, aparte de ese look agresivo inspirado por motos de carrera. Ahora, quiero que tengan en mente que estas motos 600, hay las versiones naked de varias, o hay unas que solamente son naked. Estas son un poco más dóciles, ya que no tienen un alcance o una velocidad terminal tan grande a comparación a algo similar a una R6. Y bueno, solamente quiero que tengan eso en mente. Por otro lado, estas motos, otra ventaja que tienen estas motos 600 son que son motos que no vibran y son motos que tienen, todo es performance o inspirado en carrera, así que así mismo va a ser el desempeño, la aceleración, el frenado. Una ventaja puede ser que si te encuentras con alguien que se te mete en tu camino, obviamente con estas motos el frenado de la moto te va a permitir frenar un poco más rápido. Ahora, por otro lado, siento que esto también puede ser una debilidad, y en eso también lo voy a tocar en un próximo video, lo voy a estar tocando. Por otro lado, obviamente estas son las motos que se ven súper bonitas. Otras ventajas, a ver, ¿qué se me ocurre? Obviamente tienes una mejor moto, vas a estar más orgulloso sobre la moto. Es algo que realmente es puro ego, diría yo. Por otro lado, te acostumbras más a la velocidad y tal vez en
muy pocos casos la persona llega a tener un poco más de responsabilidad en sus manos. Diría yo que igual tener una moto de estas, si eres totalmente novato, siento que no es algo responsable. Para una persona de 30 años, diría que no es difícil aprender a manejarla bien, pero si no tienes ninguna clase de experiencia previa, realmente no es lo recomendable o lo recomendado. Otra ventaja que se me ocurre, otra ventaja sería que, estas motos te permiten hacer viajes más largos y también obviamente estar en carretera. Otra ventaja adicional que tienen estas motos es que, digamos que hay alguien que te está siguiendo por alguna razón y simplemente tú quieres alejarte de esa persona, ya sea un carro que tal vez está bravo o alguien que se te pega muy cerca. Es muy fácil simplemente acelerar y decirle adiós. Y bueno, realmente de corazón yo siento que estas motos no son recomendables para un principiante, con una sola excepción. Si eres un hombre de 30 años, de buen porte, que aguanta el peso, se siente cómodo con la moto y ha tenido anteriormente alguna clase de experiencia manejando motos como niño, pero a la vez nunca tuvo una moto y todavía te consideras un principiante, estas motos pueden ser una buena opción. Por otro lado, yo recomendaría más las motos de 600 o más o menos 600 que son estilo naked. Las motos que son 600 y son super sport o sport, siento que hay que tenerle mucho cuidado y respeto. Yo sé que en Panamá todo el mundo comienza con 600. El que anda en Superbike en Panamá comenzó con 600. Hay muy pocos que han comenzado con motos chinas o motos de más baja cilindrada. Y bueno, esas son las ventajas que hay. Realmente no son muchas. En mi opinión personal, y lo vuelvo a decir, yo no recomiendo una moto 600, al menos de que seas un hombre de 30 años que tiene más o menos experiencia, pero nunca ha tenido una moto. Hay que tenerle cuidado a estas máquinas. Estas máquinas no son un relajo. Están hechas realmente para desarrollar un poder brutal. Y hay que tenerle demasiado respeto y mucho cuidado. Ahora les voy a estar haciendo un video a continuación de cuáles son las desventajas de una moto 600 como primera moto. Espero que lo vean. Por ahora no creo que lo puedo poner en la descripción, pero si ya está al aire lo voy a poner en la descripción. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.